la semana pasada hablamos de las crisis Sí, programadas, que la derecha, la extrema derecha de este país, está en disposición de desarrollar como estrategia para menoscabar lo que este gobierno viene haciendo. Esas crisis programadas se pueden dar en la alimentación, en el transporte, en la política, en todos los órdenes. Y este orden no escapa. Capturaron a una persona generando los incendios con gasolina y madera en los cerros tutelares de Bogotá, en los cerros orientales. Esto ya lo habíamos dicho, esto es muy delicado. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido, Jacqueline? bueno, nosotros ya hemos tenido una experiencia de saboteo real y efectivo a políticas de gobierno en la Bogotá humana, en el periodo, específicamente en la primer trimestre del gobierno Petro, que decidió cambiar el modelo de basuras para quitarle a los privados y darle participación pública pues digamos, al recurso del distrito, con el programa Basura Cero, donde se vinculaba directamente, sin tercerizar, a las personas, a hacer la recolección, se hicieron la compra de máquinas y evitar que el negocio, porque la basura es un negocio, se fuera para el sector privado y más bien se pudiera invertir ese recurso en el programa integral que Basura Cero significaba, sacar de la pobreza extrema y de la habitabilidad de calle a quienes reciclan, darles trabajo, vincularlos formalmente y que iniciaran pues un cambio de vida. En ese momento, efectivamente, los privados teniendo contratos vigentes, dejaron de recoger la basura y se encontraba que la gente iba y botaba la basura de su casa en una esquina para hacer los regueros y empezar a mostrar toda la película que después llevó a que suspendieran a Gustavo Petro, judicializaran a los funcionarios que estaban a cargo y que posteriormente fueron absueltos de todo, de toda culpa administrativa, legal, fiscal y penal, porque no había ninguna responsabilidad. En estos momentos, efectivamente, tenemos no solo personas que están haciendo incendios, que al capturarlos, pues digamos, son personas que les pagan 5.000 pesos para que vaya y prenda candela. Entonces uno encuentra al habitante de calle, que digamos que está imaginado mentalmente para pensarse lo que está pasando, a compatriotas venezolanos que están en estado de habitabilidad de calle, que les dan platica para que vayan y enciendan la candela. Eso también, en pequeña, gran escala, es decir, hacen un incendio y nos incendian la ciudad. Por acá cerquita donde yo estoy, ayer también se estaba apagando un incendio bastante fuerte, pero se suma una acción, compañero, bastante grave, y es que los gremios, Colombiana, yo no sé si Juan recibió el informe que hicimos anoche, Sí, del PMU que tenemos en la unidad de restitución de tierras, y el Corfi Colombiana, que ustedes saben quiénes son. Corfi Colombiana es un sector bastante fuerte, colombiano, dice que se anticipa a decir que el crecimiento del 2024 iba a afectarse con, con el cambio climático, con el niño. Y pues eso no necesita explicación, claro que tiene que afectarse. Pero, como le digo, se anticipan a los desastres cuando, eh, cuando jamás se ha invertido, ni mucho menos entender que existe el cambio climático. Recuerden que el año pasado decían que era retórica de nuestro presidente y que por lo tanto en esa retórica y en ese ánimo de llamar la atención, según ellos, de las agendas progresistas, esto era pura carreta. Pero quiero contarles que dentro de las alertas que tenemos de los eventos de fenómeno del niño, hemos tenido muchas noticias falsas.
Entonces, ayer pasaban unas vacas muertas en, en Sucre, verificando, es una noticia antigua, absolutamente remontada en un ánimo de comunicar lo que no existe. Lo que sí existe y ha existido siempre ha sido el hambre. Y entonces el hambre y esa inequidad que ha evitado que los pequeños productores tengan ventas, tengan circuitos económicos, fueron obligados al monocultivo, fueron desplazados en su seguridad alimentaria y claro que una crisis de esta produce escasez. Se han dispuesto, ya les he contado, ayer les conté, no voy a repetir, se ha dispuesto de un plan de emergencia, se ha dispuesto de compras, les cuento que anoche la ministra reiteró que me pusiera a cargo del plan porque hay recursos para ir a atender la escasez de agua, para ir a atender la escasez de alimentos y para ir a atender la crisis en el pueblo. Los gremios tienen, ellos los tienen anticipadamente, los grandes empresarios anticipadamente pensado esto y provocado. Entonces nos corresponde atender al pueblo, pero por eso es muy importante el, el sistema de redes, de radios comunitarias, de comunicación comunitaria, porque es la única que nos permite llegar a nuestro gran pueblo que espera soluciones, pero también verdades. Las soluciones a veces las construimos cuando sabemos, entre todos y todas, cuando sabemos por qué tenemos una problemática. Jacqueline. Yo no sé también si logramos leer un poquito que solo 4 municipios de Sucre han declarado la calamidad pública, porque eso les permite comprar, efectivamente, inmediatamente comprar productos para atenderlo, es decir, productos alimenticios para atender a los seres humanos y también cómo proteger el agua. Me iban a preguntar algo. Jacqueline, quiero preguntarle algo que considero que es importante. Usted está hablando del campo, está hablando del agro, pero aquí hay unos grupos económicos que usted ha mencionado que en compañía de aquellos que hacen la oposición al gobierno de Gustavo Petro han generado esas falsas mentiras. Son muchas las mentiras, tanto que se dice que el presidente, el gobierno nunca determinó recursos para atender esta emergencia y hemos venido dándonos cuenta cómo esa mentira se viene cayendo. Pero también hay que entender las posturas de estos mercados y en Colombia pues siempre se aprovecharán de estas situaciones para poder generar beneficios. ¿Han calculado el impacto que esto tiene frente al campo y sobre los costos que tendrá los alimentos en Colombia? Porque es que uno ve que aporta el agro, aporta a la baja de los alimentos. Lo hemos hecho con Juan el ejercicio, mirar los supermercados, ver cómo han bajado los alimentos, pero la carne nunca baja. Y en estos gremios, ¿no cree que será la razón, el momento para antes golpear duramente la economía por parte de estos gremios? Mire, la carne nunca baja y precisamente en contexto de este gobierno se autorizó que volvieran a existir en las plazas de mercado en contexto de economías populares, los mataderos que permitan al pueblo vender sus vacas para su pueblo. Ustedes saben que por normatividad se había impedido que pues esos ejercicios de economía popular que todos conocemos. Cuando estaba pequeña la carne se compraba en la pesa y la pesa era en una vereda donde unos señores se encargaban de matar la vaca, de hacer el trabajo de limpiarla y ponerla a la venta. Pasamos en esa captura corporativa propia de un modelo de Estado en decir que por toda la trazabilidad de un sistema de calidad, los campesinos, las juntas de vecinos, no podían hacer eso. En contexto de este gobierno, el INVIMA sacó la normatividad que permite que esto vuelva a suceder. Yo creo que ya en territorios que se esté aplicando esta normatividad, es posible vender la carne a precios justos.
Les voy a decir acá en Bogotá, si vamos nosotros compramos la carne a Usme, la compramos a mitad de precio de la que la compramos en La Soledad. Y aquí en estos pueblitos por donde yo estoy cercana, la carne tiene como un 30% menos de lo que vale en Bogotá. Con eso le quiero decir que sí existe, pues que existe una captura corporativa de los alimentos de la canasta familiar, pero que en contexto también del gobierno popular se ha logrado romper esos monopolios y ponerlo al servicio de, de la comunidad. Ojo que cada cambio ha costado muchísimo, y no solo porque no se puede hacer jurídicamente, sino porque la oposición técnica es a veces más que la oposición política, y la oposición técnica la hacen los funcionarios y funcionarias que estando vinculados a un ejercicio de gobierno en distintas entidades se encargan de decir que todo no se puede. Creo que Juan Bautista ha sido testigo que hemos cambiado normatividad y nuestra escala para poder hacer cosas que sí se pueden. Juan, este diálogo con la compañera... Permíteme, Alex y Jacqueline, resaltar este aspecto que Jacqueline señala. Hay mucha gente de los sectores populares inclusive, que dice, ¿por qué no se dan los cambios ya? Y hemos dicho una y otra vez, y hay que seguirlo diciendo porque esa es la pedagogía política, que los cambios en un orden normativo constitucional tienen una normatividad. Este es un gobierno liberal que respeta la normatividad. Y esa normatividad, la estructura de poder, la ha venido generando por años, por décadas, y en 2, 3 años no se va a poder tumbar. Como dice la doctora Jacqueline, hay algunos elementos que se han ido cambiando, variando, para ir adecuando en algo los cambios. Este aspecto es fundamental. No tenemos la correlación de fuerzas en el Congreso suficiente para que pasen las reformas. Hay problema para que pase la reforma a la salud, hay problema para la reforma agraria, hay problema para la reforma laboral, porque la estructura de poder del Estado está intacta. Aún en las instituciones del gobierno de hoy, muchos mandos medios y otros mandos para arriba también no están dispuestos a procurar esos cambios. Y la pregunta que le hacen a uno, entonces, ¿por qué no los cambian? Pues porque son funcionarios, funcionarias de tiempo atrás, y este gobierno es respetuoso de la normatividad. Y en ese sentido, pues se respeta lo que hay en la ley. Este aspecto es clave para esas modificaciones y transformaciones de las que estaba hablando Jacqueline. Alex. Bueno, Harold, este diálogo se convierte en un tema bastante interesante con la compañera, porque nos permite entender y mirar la realidad de un problema que nos han querido manipular, Harold. Sí, efectivamente, pues lo plantea, ¿no?, la compañera, que de todo lo que se está viviendo con el gobierno de Gustavo Petro, este tema no lo dejan, mejor dicho. Y al no dejarlo, pues queda dentro de la agenda nacional, ¿sí? Y allí la importancia que tienen los medios de comunicación alternativo para referenciar todo esto. Por eso es que, digamos, el sistema informativo y las redes sociales nos permitirán, pues, contrarrestar toda esta información que se tiene. Y, efectivamente, en cabeza, pues, de la compañera, ¿no?, que está directa, que es, digamos, como la encargada. Yo creo que por medio de estos medios, valga la redundancia, podemos, digamos, llegar a mucha gente para que conozca lo que efectivamente se está haciendo con el gobierno del presidente Gustavo Petro en todas las, digamos, en todas las instancias. Ya se planteaba las leyes que se están, digamos, discutiendo en el Congreso, y que a todo le meten, pues, talanquera. Y es para demostrar
que el gobierno de Gustavo Petro no sirve. Pero, reitero, aquí están, digamos, los medios, y muchos otros medios que se deben articular frente a toda esta situación con el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, claro el aporte que hace la compañera Juan. Sí, una pregunta, Jacqueline, para ahondar en las claridades a la audiencia. El gobierno Petro desde el año pasado viene haciendo unas recomendaciones en esta materia, en materia de protección, de prevención. ¿Qué se le recomendó a los alcaldes y a las alcaldesas, a las gobernaciones, que debería de hacer preventivamente y no hicieron? En primer lugar, se les recomendó trazar una ruta de prevención y una ruta de acción para cuando se presentaran los hechos. ¿Qué quiero decir? Tenemos una normatividad que indica que el primer respondiente de gestión del riesgo es efectivamente los alcaldes, los entes territoriales, y se disponen los recursos para ese fin. Entonces, más allá de una campaña, que es la que sabemos hacer, y a veces son campañas por medios que no miran la comunidad, nosotros y especialmente el gobierno de Gustavo Petro ha inspirado que sean recursos que deben ir directamente y que deben ser apropiados por las comunidades para generar rutas. Generar rutas, ¿qué significa? Va a haber escasez de agua. ¿Qué hacemos si hay escasez de agua? O sea, ya el cambio climático tiene unas reacciones que nosotros no las podemos cambiar ahorita, pero sí prevenirlas del futuro. Por ahora es trazar una ruta de prevención del desabastecimiento y del flujo también de la cadena alimenticia. Bueno, estábamos hablando de alcaldes. Estamos hablando de alcaldes que estaban terminando su periodo, muchos estaban en campaña y todavía no existe una apropiación en el imaginario colectivo de nuestros mandatarios locales, que lo local incide, que la suma de lo local es lo que hace el país y que lo local incide necesariamente en las transformaciones, y no se encontró que se haya realizado este ejercicio. Por ejemplo, las alcaldías tenían que suscribir unos convenios con los alcaldes, con el cuerpo de bomberos, para poder mitigar los incendios. No lo hicieron. Aún así, los bomberos, que ustedes saben que son un cuerpo voluntario, aún así, sin recursos, han salido a apagar los incendios. El Ministerio de Ambiente formó unas brigadas, pero no se habían establecido en los entes territoriales cómo actuar. Y entonces ha tenido que el nivel central decir, pero si ya está el recurso, pero si ya está formada la gente, pero si ya tenemos esto. Y yo creo, compañero Juan, que a veces los procedimientos están, y es más, se puede hacer incluso sin ir a esas grandes reformas, porque el problema de apropiación de los mecanismos, de las metodologías y de que entendamos qué es el empoderamiento de las comunidades. Las juntas, por ejemplo, ASOJuntas a nivel nacional, ha logrado establecer unos canales de información concretos con la ministra de Ambiente, con el Ministerio de Ambiente. Eso ha facilitado la comunicación. Y entonces no lo hacen los alcaldes, no lo hacen los mandatarios que llegan a ejercer sus cargos y siguen en la pelea